Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a analizar el documento que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en educación básica. Le voy a dar lectura a este documento. Este es para la admisión a educación básica para el ciclo escolar 2024-2025. Bueno, vamos a iniciar con el capítulo 1. Obviamente hay mucha información de relleno. Aún así es importante saberlo. El objetivo de este video es darle lectura a todo el documento para que ustedes conozcan todos los artículos y en qué se va a basar el proceso de admisión para educación básica. Capítulo 1. Disposiciones generales. Objeto del acuerdo. El presente acuerdo tiene por objeto establecer las bases bajo las cuales se desarrollará el proceso de admisión en educación básica para las funciones docente y técnico-docente, a efecto de contar con maestras y maestros con los conocimientos y aptitudes necesarios para contribuir al desarrollo integral y máximo logro de aprendizaje de los educandos, de conformidad con lo establecido por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como demás disposiciones aplicables. Ámbito de aplicación y obligatoriedad. Artículo 2. Las disposiciones de este acuerdo son de orden público, interés social, de observancia general, en toda la República y obligatorias para las autoridades de educación básica, en el ámbito de su competencia y en términos establecidos en el presente acuerdo. Los servicios de educación básica que, en su caso, impartan los ayuntamientos, se sujetarán a lo dispuesto en el presente acuerdo y demás disposiciones aplicables, siendo obligación de las autoridades educativas de las entidades federativas coordinarse con ellos para tal fin. Ok. Interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Artículo 3. En la aplicación del presente acuerdo y los instrumentos normativos que deriven de este, se priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de recibir educación conforme a los principios, fines y criterios establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Principios. Número 4. En la aplicación y vigilancia del cumplimiento de este acuerdo se deberán observar los principios de legalidad, certeza, equidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y publicidad, atendiendo las diferencias regionales y locales, además de las necesidades del entorno del servicio educativo. Las autoridades educativas contribuirán a garantizar la prestación del servicio educativo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de manera especial a aquellos que se encuentren en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. Interpretación del acuerdo. Artículo número 5. La interpretación del presente acuerdo y la intención de las circunstancias no previstas corresponden a la unidad del sistema en términos de las disposiciones aplicables. Esta facultad será ejercida tomando en cuenta los contextos regionales y locales, así como las necesidades del servicio educativo. Las autoridades educativas de las entidades federativas podrán solicitar a la unidad del sistema interpretación de las disposiciones contenidas en este acuerdo para la aplicación que corresponde conforme al párrafo anterior. Admisión al servicio público educativo. Artículo número 6. El acceso formal al servicio público educativo se dará conforme al proceso de admisión dispuesto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y regulado en el presente acuerdo. Quienes participen en algún proceso de admisión distinto a lo establecido en las disposiciones párrafo anterior, autoricen, validen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los procedimientos que establece la normatividad correspondiente. Las personas que sean objeto de la asignación de una plaza derivada de un proceso distinto a las disposiciones señaladas no recibirán remuneración alguna, ni serán objeto de ningún tipo de regularización. Protección de los datos personales. Artículo 7. La información que se reciba y se genere
por la aplicación del presente acuerdo quedará sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley General de Archivos, además de las disposiciones federales y locales en materia. Los resultados base de datos y recomendaciones individuales que deriven del proceso de admisión serán considerados datos personales o información reservada. La unidad del sistema dispondrá de las medidas para que se dé una consulta pública sin efectuar la confidencialidad de los datos. Se considerará reservada la información derivada del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes. La persona que difunda sin autorización datos tales como los reactivos utilizados en los instrumentos de apreciación y ponga en riesgo dicho sistema será acreedora a las sanciones correspondientes que se contemplen en las disposiciones aplicables. Contextos regionales y locales. Artículo 8. Las autoridades educativas en el desarrollo del proceso de admisión en educación básica considerarán los contextos regionales y locales de cada entidad federativa, además del entorno de la cual se presta el servicio educativo. La unidad del sistema estará atenta a las consultas que realicen las autoridades educativas para el cumplimiento del presente acuerdo, a efecto de formular esquemas de atención que respondan a las necesidades diferenciadas y puedan aplicarse por la autoridad respectiva. En todo momento se respetarán las disposiciones que son aplicables al proceso de admisión y se velará por el respeto irrestricto del derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Vamos a pasar al capítulo número 2. De las disposiciones de las personas participantes en el proceso de admisión a educación básica. Esto lo que se viene es lo más interesante, lo más importante de este documento. De las personas participantes. Artículo número 9. Toda persona podrá participar voluntariamente en el proceso de admisión a educación básica, ciclo escolar 2024-2025, de conformidad con este acuerdo, en apego a las convocatorias locales. Para tal efecto emitan las autoridades educativas de las entidades federativas y el cumplimiento de los requisitos dispuestos para tal fin. Al participar en el referido proceso gozarán de los derechos reconocidos y asumirán las obligaciones que se establezcan en las disposiciones que les son aplicables. Requisitos para participar. Los requisitos que debemos de tener. El artículo número 10 nos dice: las personas que decidan participar en el proceso de admisión deberán cumplir con los siguientes requisitos. Número 1. Acreditar estudios de licenciatura con el título o cédula profesional o, en su caso, acta de examen profesional, certificado o constancia oficial de estudios, todos en original, conforme a lo previsto en el transitorio quinto del presente acuerdo. Cubrir el perfil profesiógrafo con la licenciatura que se acredita para participar y que sea afín al área de conocimiento del nivel, servicio o materia educativa al que aspira. Contar con certificado CENI nivel 12 o superior vigente del idioma inglés para las personas que aspiren a la función docente en la materia de inglés. Número 4. Acreditar, antes de la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes, las habilidades lingüísticas solo para las personas que aspiren a la función docente en educación preescolar indígena o primaria indígena. Las autoridades educativas, de las entidades federativas serán las responsables de aplicar el procedimiento de valoración que determinen para la acreditación respectiva, en el que se incluirá el nivel de dominio de las 4 habilidades de la competencia lingüística de una lengua indígena: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y la expresión escrita. Aquellas remitirán los resultados obtenidos de la valoración a la unidad del sistema en la fecha que ésta determine. Número 5. Acreditar el curso de habilidades para ejercer la docencia en el marco de la nueva escuela mexicana y el curso de habilidades digitales. La unidad del sistema comunicará los mecanismos para que la persona participe tenga la oportunidad de acreditarlos. Los cursos serán autoadministrables y se llevarán a cabo en línea para que desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a Internet puedan realizarse. Además, se desarrollarán mediante videos, audios, lecturas, ejercicios que promuevan el análisis y la reflexión sobre las habilidades docentes requeridas en la nueva escuela mexicana y en las habilidades digitales. No ocupar plaza docente, técnico docente, de dirección o de supervisión con nombramiento definitivo o en el proceso de obtenerlo en cualquier entidad federativa.
en el mismo nivel o servicio educativo al que aspira. En caso de hacerlo en un nivel o servicio educativo distinto, sea sujeto de asignación de plaza, se deberá cumplir con los criterios de compatibilidad vigentes. Y 7. Los demás que especifiquen en los elementos multifactoriales establecidos en este artículo. Ok, seguimos. En caso de que la persona participante no cumpla con los requisitos señalados en este artículo, con independencia de la etapa en la que se encuentre en el proceso conforme a lo señalado en el presente acuerdo, las autoridades educativas tendrán la facultad de dejar sin efecto su participación. De presentarse este supuesto, la autoridad educativa correspondiente deberá notificar al participante a la brevedad posible su decisión fundada y justificada su decisión, además de comunicarlo a la unidad del sistema con el soporte documental respectivo. Requisitos para la contratación. Artículo 11. Para la contratación de las personas susceptibles de asignación de plazas derivadas del proceso de admisión, las autoridades educativas de las entidades federativas en el ámbito de su competencia y conforme a la normatividad aplicable podrán establecer otros requisitos, los cuales deberán ser comunicados a las y los participantes previo a la asignación de plazas y establecerlos en sus convocatorias respectivas. Derechos de las personas participantes. Artículo 12. Las personas participantes en el proceso de admisión gozarán de los siguientes derechos. Participar en el proceso de admisión bajo los principios de legalidad y justicia, certeza, equidad, igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia, que además consideren su contexto regional y sociocultural. Contar con información sobre el estado que guarda su participación en el proceso. Conocer los resultados de su valoración de los elementos multifactoriales. Ejercer el derecho de interponer el recurso de reconsideración previsto en la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros, así como recibir respuesta del mismo ante lo que estime como incorrecto en la aplicación del proceso. 5. Los demás reconocidos en este artículo y disposiciones aplicables para el proceso de admisión. Ahora, las obligaciones de las personas participantes. Artículo 13. Las personas participantes en el proceso de admisión tendrán las siguientes obligaciones. 1. Cumplir con los requisitos establecidos en este acuerdo y demás disposiciones aplicables para el proceso de admisión. 2. Cumplir con los términos y requisitos que establezcan las autoridades educativas de las entidades federativas en sus convocatorias locales. 3. Abstenerse de prestar el servicio sin haber cumplido los requisitos a que se refiere este acuerdo y demás disposiciones aplicables. 4. Presentar, en la etapa que corresponda, la apreciación de conocimientos y aptitudes en los términos que determine la unidad del sistema. 5. Presentar documentación fidedigna dentro del proceso de admisión. En caso contrario, serán sujetas a los procesos que correspondan para las sanciones que resulten. 6. Firmar y entregar a la autoridad educativa de la entidad federativa la ficha de registro que contiene la carta de aceptación correspondiente en los plazos establecidos en este acuerdo. Y 7. Las demás establecidas en el acuerdo y disposiciones aplicables para el proceso de admisión. Seguimos. Capítulo 3. Del proceso de admisión en educación básica. Sección primera. Aspectos generales. Proceso de admisión en educación básica. Artículo 14. La admisión en educación básica se realizará mediante procesos anuales, a los que concurren las personas participantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, de conformidad con los términos del presente acuerdo y las convocatorias que para tal efecto emiten las autoridades educativas. Con este proceso se garantizará la contratación del personal que cumpla con el perfil, los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para promover los aprendizajes y el desarrollo integral de los educandos. Perfiles profesionales, criterios e indicadores. Artículo 15. Los perfiles profesionales, criterios e indicadores a utilizar en el proceso de admisión en educación básica ciclo escolar 2024-2025 serán los publicados por la unidad del sistema en su portal de internet de la UCICAM. Constituirán el referente de la buena práctica y el desempeño eficiente de los docentes y técnicos docentes para alcanzar los objetivos del sistema educativo nacional.
En ellos se definen los aspectos que debe abarcar la función de la docencia, como la relación con la comunidad local, el desarrollo del pensamiento crítico y filosófico, el mejoramiento integral y constante del educando, además de la planeación, el dominio de los contenidos, el ambiente en el aula, las prácticas didácticas pertinentes, el máximo aprovechamiento escolar y aprendizajes de los alumnos, la solidaridad en la escuela, el diálogo y participación con madres y padres de familia o tutores. Previo a la publicación de las convocatorias, las autoridades educativas de las entidades federativas podrán solicitar a la unidad del sistema la autorización para que éstas se integren en los perfiles profesiográficos, atendiendo a sus contextos regionales y locales para garantizar la prestación del servicio educativo. Lo anterior sin afectar la contribución a la excelencia de la educación en un marco de inclusión y de equidad, bajo los principios, fines y criterios previstos en la Ley General de Educación y lo referente a la nueva escuela mexicana. Prioridad en el proceso de admisión en la educación básica. Artículo 16. Con el objeto de fortalecer a las instituciones de educación. Con el objeto de fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, como lo dispone el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del magisterio tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo. Actividades y etapas del proceso de admisión. Artículo 17. El proceso de admisión en educación básica ciclo escolar 2024-2025 se llevará a cabo de conformidad con el calendario establecido en el anexo número 1 del presente acuerdo. Dicho proceso contemplará lo siguiente para su desarrollo. 1. Actividades preparatorias, las cuales se refieren a los mecanismos que permitan generar las condiciones necesarias para el inicio del proceso y son publicación de la convocatoria local y registro y verificación documental. 2. Las etapas del proceso que refieren a las acciones a implementar para el inicio de este, el cual se dará una vez que las autoridades educativas de las entidades federativas concluyan con el registro y verificación documental de las personas que participarán. Comprende lo siguiente. A. Acreditación del curso de habilidades para ejercer la docencia en el marco de la nueva escuela mexicana y el curso de habilidades digitales por parte de las personas participantes. B. Acreditación de las competencias lingüísticas en los casos de preescolar indígena y primaria indígena. C. Aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes. D. Valoración de los elementos multifactoriales por la unidad del sistema. E. Consulta de los resultados por las personas participantes. F. Desarrollo de la mesa tripartita para la presentación de los resultados. G. Emisión de los listados nominales ordenados de resultados por la unidad del sistema. Y H. El evento público de la asignación de plazas por parte de las autoridades educativas en las entidades federativas. Sección segunda de la convocatoria. Emisión de la convocatoria. Artículo 18. Las convocatorias bajo las cuales se desarrollará el proceso de admisión serán las publicadas por cada autoridad educativa de la entidad federativa de que se trate, previa autorización de la unidad del sistema. Las convocatorias referidas se emitirán en las fechas establecidas en el calendario del anexo 1 del presente acuerdo. Y se elaborarán a partir de la convocatoria base, misma que se contiene en el anexo número 2 de este cuerpo normativo. Una vez autorizadas por la unidad del sistema, cada autoridad educativa de la entidad federativa correspondiente le dará publicidad por los medios que estime pertinentes. Asimismo, serán publicadas en el portal de internet de la UCICAM. Elementos de la convocatoria. Artículo 19. Las convocatorias que emitan las autoridades educativas de las entidades federativas para el proceso de admisión en educación básica ciclo escolar 2024-2025 contendrán de manera enunciativa, mas no limitativa, información sobre los siguientes elementos. 1. Requisitos para la participación en el proceso de admisión en educación básica. Plazas disponibles. Perfiles profesiográficos a cubrir por las personas participantes. Plazos. Elementos multifactoriales y su valoración. Registro. Publicación de resultados.
recurso de reconsideración, criterios para la asignación de plazas y medios de comunicación. Continúa la lista: guías de estudio y material de apoyo y consideraciones generales. Todo esto debe traer las convocatorias. Ahora, contextos regionales y locales en la convocatoria. Artículo 20. En la convocatoria que sometan a la autorización del sistema de la unidad del sistema, las autoridades educativas de las entidades federativas podrán considerar los contextos regionales y locales en la prestación del servicio educativo, con el fin de entender las necesidades diferenciadas en su entorno. En todo momento se coadyuvará a garantizar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes accedan al derecho de la educación, al contar con maestras y maestros con los conocimientos y aptitudes que contribuyen al máximo logro del aprendizaje. Sección tercera. Del registro de las personas participantes. Cita para el registro del proceso. Artículo 21. Las personas que decidan participar en el proceso de admisión a educación básica, ciclo escolar 2024-2025, conforme a las fechas establecidas en el calendario y las convocatorias respectivas, deberán ingresar a la plataforma electrónica de la unidad del sistema, USICAM, y generar su cita para su registro, mediante el sistema dispuesto para tal fin. Requisitos para el registro. Artículo 22. Los requisitos para que proceda al registro de la persona que decida participar serán los siguientes: contar con una cita de registro y presentarse en la fecha, hora y lugar indicados en la modalidad que correspondiente. Número 2. Presentar la documentación que avale el cumplimiento de los requisitos de participación que correspondan, conforme a lo establecido en el artículo 10 de este acuerdo, y la convocatoria emitida por la autoridad educativa. Y 3. Presentar las evidencias documentales de los elementos multifactoriales cuando sea el caso. Las autoridades educativas de las entidades federativas, conforme a su capacidad operativa, podrán disponer las medidas para la atención de las personas que decidan participar de manera voluntaria en el proceso de admisión y que no hayan generado una cita de registro en los tiempos señalados en el calendario y convocatorias respectivas. Registro y verificación documental. Artículo 23. Las personas que tramiten una cita a la que se refiere el artículo 21 presentarán ante la autoridad educativa de la entidad federativa que corresponda la documentación solicitada para su registro y verificación, conforme a la modalidad, fecha y hora indicadas en su respectiva cita. El registro será preferentemente presencial. La autoridad educativa de cada nivel, la autoridad educativa de cada entidad federativa acreditará a la persona responsable del registro para la recopilación y verificación de los documentos proporcionados por la persona que decida participar. En la fecha y hora indicada en la cita de registro de la persona que decida participar, se atenderá a lo siguiente. 1. El responsable del registro verificará que la persona que decida participar cumpla con los requisitos señalados en el presente acuerdo, la convocatoria y demás disposiciones aplicables para el proceso de admisión. Además, registrará los elementos multifactoriales conforme a lo establecido por la unidad del sistema. Verificará la documentación. La persona que decida participar recibirá una ficha de registro y corroborará que la información que se asienta sea la correcta. De ser caso, firmará la ficha y una carta de aceptación. 3. Realizando el registro respectivo, ya sea presencial o a distancia y en línea, la autoridad educativa estará obligada a entregar o enviar de manera inmediata la ficha de registro y la carta de aceptación para la firma de la persona participante, y ésta las entregará a la autoridad educativa por el mismo medio que las recibió en un plazo no mayor a 3 días naturales. En caso contrario, se entenderán por correctos los datos que se asentaron en la ficha de registro. La ficha de registro contendrá la descripción para la acreditación de los cursos y la apreciación de conocimientos y aptitudes establecidos en los artículos 10 y 27 de este acuerdo. En caso de que la persona que decida participar no cumpla con los requisitos dispuestos en el proceso de admisión, la autoridad educativa respectiva emitirá una constancia de no cumplimiento y se dará por concluida su participación. Las autoridades educativas de las entidades federativas resguardarán el expediente con los documentos que presente la persona participante en el registro.
Para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, las autoridades educativas de las entidades federativas utilizarán la plataforma dispuesta por la unidad del sistema y ésta les proporcionará la incapacitación necesaria para tal efecto. La unidad del sistema dispondrá de las medidas que estime necesarias para que las autoridades educativas de las entidades federativas realicen el cierre de los registros respectivos en los tiempos establecidos. La unidad del sistema podrá solicitar a las autoridades educativas de las entidades federativas los expedientes de las personas participantes para tales efectos que haya lugar. Posibilidad del registro a distancia y en línea. Artículo 24. El registro y verificación documental se podrá realizar a distancia y en línea con el apoyo de plataformas tecnológicas o digitales, así como de otros recursos o medios disponibles, conforme lo dispongan las autoridades educativas de las entidades federativas, correspondiendo a estas su adecuado funcionamiento. En todo caso, garantizarán la atención a las personas que decidan participar y que hayan generado su cita de registro. Reservas en la documentación recibida. Artículo 25. La documentación que presente la persona que decida participar se recibirá con la reserva de verificar su autenticidad. Cuando se compruebe que una persona haya proporcionado información o documentación apócrifa o falsa, quedará eliminado del proceso de admisión, sin importar la etapa en que se encuentre. Incluso si ya se le hubiese asignado plaza y otorgado un nombramiento, este quedará sin efectos, sin prejuicio de las sanciones de tipo administrativo o penal en las que pudiera incurrir. Si en el momento del proceso si los documentos que presente la persona participante se identifica alguna inconsistencia en cualquier momento del proceso, deberá ser notificada por la autoridad educativa a la entidad federativa correspondiente y no podrá continuar en el proceso de admisión. Sección cuarta. De los elementos multifactoriales y su valoración. Elementos multifactoriales a considerar. Artículo 26. Con el propósito de apreciar los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para promover el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos, así como garantizar que la contratación del personal cumpla con el perfil profesional necesario, los elementos multifactoriales se tomarán en cuenta como parte del proceso de admisión en educación básica ciclo escolar 2024-2025. Serán los siguientes. 1. Formación docente pedagógica comprende los estudios formales de licenciatura, maestría, doctorado, afines al área docente pedagógica, que den cuenta de los conocimientos técnico-pedagógicos en el ejercicio de la docencia. 2. Promedio general de la carrera. Corresponde al resultado de las calificaciones obtenidas por el participante en la licenciatura o con la que participa. 3. Cursos extracurriculares. Refiere a los procesos de actualización y desarrollo profesional, los cuales estarán contenidos en el catálogo publicado por la unidad del sistema en los términos de este acuerdo. 4. Experiencia docente, que contempla lo siguiente. A. La práctica de la docencia de egresados de escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio, en términos de este acuerdo. B. El ejercicio de la docencia frente a grupo en una escuela pública particular en educación básica realizado con posterioridad a la fecha de titulación. O C. Participación en acciones de alfabetización impulsadas por la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional para la Educación de Adultos. Y 5. Apreciación de conocimientos y aptitudes es un sistema que permite identificar a través de instrumentos objetivos lo que deben saber y ser capaces de hacer las maestras y los maestros para favorecer el desarrollo integral y aprendizaje de los educandos. Valoración de los elementos multifactoriales. Artículo 27. Para obtener los resultados de valoración de los elementos multifactoriales, la unidad del sistema y las autoridades educativas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, atenderán los siguientes criterios. 1. Formación docente pedagógica, con una ponderación máxima de 15 sobre un esquema de 100 puntos. Para su acreditación se tomarán como válidos el título de cédula profesional o, en su caso, acta de examen profesional, certificado o constancia oficial de estudios, todos en original. 2. Promedio general de la carrera, con una ponderación máxima de 25 sobre un esquema de 100 puntos. Para su acreditación se tomarán como válidos el certificado de estudios, historial académico,
del nivel de licenciatura o algún otro documento oficial que emita la institución de egreso. Es indispensable que el documento probatorio establezca el nombre del participante, nombre de la institución educativa formadora, promedio general de la carrera, logotipos, sellos y firmas, originales o en su caso, firmas electrónicas o códigos QR. 3. Cursos extracurriculares con una ponderación máxima de 10 sobre un esquema de 100 puntos. Para su acreditación se tomarán como válidas las constancias que presente el participante, las cuales deberán cumplir con lo siguiente. A. Nombre del participante y de los cursos extracurriculares en los términos de este acuerdo, así como el número de horas, nombre de la instancia que impartió, logotipos, sellos y firmas originales o digitalizadas, en su caso, firmas electrónicas o códigos QR. Contar con una vigencia no mayor de 3 años a la fecha de registro de la persona participante y contar con un mínimo de 20 horas acreditadas. Si el curso ha sido tomado en más de una ocasión en el mismo año por la persona participante, se registrará una sola constancia de dicho curso para la ponderación de este elemento multifactorial. 4. Experiencia docente, la cual tendrá una ponderación máxima de 20 sobre un esquema de 100 puntos. En su acreditación se tomará como válida en los casos que corresponda a lo siguiente. A. De la práctica para la docencia, la información registrada de la institución de egreso. B. Del ejercicio de la docencia, la hoja de servicios o constancia de servicios emitida por la autoridad competente. Dichos documentos deberán contener el nombre del participante, fecha de inicio y de término del trabajo docente, nombre de la institución educativa que emite, logotipos, sellos y firmas originales o, en su caso, firmas electrónicas o códigos QR. En el caso de que el periodo de conclusión de la experiencia docente sea posterior a la fecha en que finaliza el registro y verificación documental, se contabilizará desde la fecha de inicio de la experiencia docente y hasta la fecha de término del registro para este proceso. O de la participación de las acciones de alfabetización, la constancia que emita el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con una vigencia no mayor de 3 años a la fecha de registro de la persona participante. Y 5. Apreciación de conocimientos y aptitudes, con una ponderación máxima de 30 sobre un esquema de 100 puntos. Para su acreditación se realizará una aplicación en línea, a través de la plataforma que para tal efecto disponga la unidad del sistema, conforme a los términos, especificaciones, día y horario que se le indique. Las autoridades educativas de las entidades federativas, de acuerdo con la capacidad operativa, podrán disponer de las medidas necesarias para que las personas participantes puedan realizar la aplicación a la que se refiere esta fracción, lo anterior para garantizar la equidad en el proceso. La experiencia docente que se acredite por la persona participante referida en la fracción 5, incisos A y B, no es acumulable en su valoración. En el anexo 3 del presente acuerdo se contienen los criterios para la valoración de los elementos multifactoriales. Sección quinta de los resultados. Consulta de los resultados por la persona participante. Artículo 28. Cada persona participante podrá consultar en la plataforma electrónica de la unidad del sistema USICAM conforme a las fechas establecidas en el calendario del anexo número 1 del presente acuerdo, el resultado de su participación en el proceso de admisión, el cual integrará la valoración de los elementos multifactoriales que conforman su resultado final. Publicación del listado nominal ordenado de resultados. Artículo 29. Una vez interpuestos y, en su caso, resueltos los recursos de reconsideración que se deriven del proceso de admisión en educación básica ciclo escolar 2024-2025, la unidad del sistema conformará el listado nominal ordenado de resultados por entidad federativa, nivel, servicio, materia educativa para funciones docentes y técnico-docentes, a partir de los puntajes finales, de mayor a menor, de conformidad con la valoración de los elementos multifactoriales a los que se refiere este acuerdo. El listado respectivo se remitirá a cada autoridad educativa de la entidad federativa que corresponda, dentro de las fechas señaladas en el calendario del proceso que se regula por el presente cuerpo normativo. Una vez realizado lo anterior, la unidad del sistema dará publicidad por los medios que estime pertinentes. El resultado obtenido por las personas participantes en el proceso de admisión de educación básica, ciclo escolar 2024-2025, no obliga a las autoridades educativas de las entidades federativas a asignar una plaza a la totalidad de los aspirantes que se encuentren en el listado nominal ordenado de resultados.
toda vez que la asignación estará sujeta a la existencia de plazas vacantes, a las necesidades del servicio público educativo y a la estructura ocupacional autorizada. Para que una persona participante se encuentre integrada en el listado nominal ordenado de resultados, deberá cumplir con lo señalado en el artículo 13 de este acuerdo. Vigencia de los resultados. Artículo 30. Los resultados de las personas que participen en el proceso de admisión tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2025. Los resultados serán definitivos e inapelables. Mesa tripartita. Artículo 31. La unidad del sistema celebrará un proceso público en el que pondrá a disposición de las autoridades educativas, de las entidades federativas y las representaciones sindicales en una mesa tripartita en cada uno de los estados y Ciudad de México para su participación y garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores. Los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales derivada de las convocatorias respectivas, dicha mesa se llevará a cabo el día, hora y modalidad que determine la unidad del sistema. Capítulo 4. De la asignación de plazas. Sección primera. Aspectos generales. Criterios para la asignación de plazas. Artículo 32. Las autoridades educativas de las entidades federativas serán responsables de verificar la autenticidad de los documentos aportados y el cumplimiento de los requisitos correspondientes por parte de las personas participantes para que, en su caso, procedan a la asignación de plazas. Será nula y, en consecuencia, no surtirá efecto alguno toda forma de admisión distinta a lo establecido en el presente acuerdo. De igual manera, deberán entender los siguientes criterios. 1. Solo podrán asignar una plaza si la misma está registrada en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas. 2. La asignación de plazas se dará conforme a las necesidades del servicio público educativo y la estructura ocupacional autorizada. 3. Remitirán un informe bimestral a la unidad del sistema en los términos que éste determine sobre el avance de la asignación de plazas con independencia de su naturaleza y la aplicación de los criterios establecidos en el presente acuerdo. 4. Podrán ofertarse y, en su caso, asignarse plazas vacantes definitivas, temporales o de nueva creación previamente registradas en el sistema que alude este artículo y estricto apego al estado nominal ordenado de resultados. Las plazas vacantes se asignarán según el nivel, servicio o materia educativa en la que participó la persona. En caso de que cuenten con un nombramiento temporal o definitivo de diferente nivel o servicio educativo del que participaron, las autoridades educativas de las entidades federativas previo a la asignación de plaza deberán comprobar que existe compatibilidad de empleos. De no existir dicha compatibilidad, la persona participante seguirá ocupando su posición en el estado nominal ordenado de resultados, respetando así su derecho a una posible asignación de plaza en los términos del presente acuerdo. Número 6. Podrá asignarse plaza solo a las personas participantes que se encuentren en el estado nominal ordenado de resultados que remita la unidad del sistema. 7. Cuando se pretenda asignar plazas argumentando necesidades del servicio, la autoridad educativa de la entidad federativa deberá justificar previamente ante la unidad del sistema dicha circunstancia. En necesidades del servicio se tomarán en cuenta las medidas para preservar, mantener o restaurar la prestación del servicio educativo y evitar riesgo de dejarlo descubierto, en atención al interés superior de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes con derecho a la educación. La autoridad educativa justificará y determinará el cumplimiento de las circunstancias descritas. 8. Deberá registrarse en el referido sistema la información generada de la asignación de plazas del proceso de admisión en educación básica, ciclo escolar 2024-2025, con base en el listado nominal ordenado de resultados, así como de las personas participantes que no aceptaron la plaza ofertada y de las que no se presentaron al evento público de asignación de plazas. Asignación de plazas según su naturaleza. Artículo 33. Las autoridades educativas de las entidades federativas asignarán las plazas vacantes definitivas, temporales y de nueva creación conforme a lo siguiente. 1. Previo a la realización del evento público de asignación de plazas y durante el mismo, la autoridad educativa de la entidad federativa deberá proporcionar
a las personas participantes convocadas la información de todas las vacantes definitivas y temporales que se encuentren disponibles en el nivel, servicio o materia educativa para la cual participaron. Cuando asignen con base en el listado nominal ordenado de resultados una plaza al inicio o durante el ciclo escolar 2024-2025, los efectos del nombramiento deberán ser preferentemente al día 1 o 16 del mes respectivo, según corresponda. Si la persona participante acepta una vacante definitiva que le oferten, la autoridad educativa de la entidad federativa le otorgará el nombramiento definitivo a los 6 meses, un día, sin nota desfavorable en su expediente. Número 4. En caso de que solo se oferten plazas vacantes definitivas y la persona que se encuentre en el listado nominal ordenado de resultados no acepte, deberá manifestarlo ante la autoridad educativa de la entidad federativa y será reubicada al final del listado, el cual se recorrerá de manera progresiva en el orden establecido durante su vigencia, respetando así su derecho a una posible asignación de plaza en los términos del presente acuerdo. Cuando se oferte a la persona participante plazas vacantes definitivas y temporales y ésta elija una plaza vacante temporal, su nombramiento será por tiempo fijo, por el periodo que dure la vacante y no podrá exceder el término del ciclo escolar 2024-2025. Una vez que concluya el nombramiento, la persona será reubicada al final del listado, el cual se recorrerá de manera progresiva en el orden establecido durante la vigencia de su resultado. En caso de que solo se oferten plazas vacantes temporales, se atenderá lo siguiente. A. Se asignarán conforme al listado nominal ordenado de resultados y la persona participante que la acepte podrá ser sujeta de una nueva asignación una vez se concluya el periodo por el que dure la vacante temporal. Y B. Al término de la vigencia de la plaza vacante temporal asignada al participante, mantendrá su posición en el listado nominal ordenado de resultados y tendrá la posibilidad de ser sujeta a una nueva asignación, siempre y cuando la vigencia de su resultado no haya concluido, exista la posibilidad de vacantes y necesidad del servicio. Número 7. Las personas participantes que no acepten las plazas vacantes temporales que las autoridades educativas de las entidades federativas les oferten, conforme a la fracción anterior, seguirán ocupando su posición en el listado nominal ordenado de resultados. Y 8. De no presentarse la persona participante al evento público de asignación de plazas, se atenderá a lo siguiente. A. De justificar su inasistencia en un plazo no mayor a 3 días hábiles posteriores a la realización del evento público y este se considere procedente por la autoridad educativa de la entidad federativa, seguirá ocupando su posición en el listado nominal ordenado de resultados. O B. De no justificar su inasistencia en un plazo no mayor a 3 días hábiles posteriores a la realización del evento público, será reubicada al final del listado nominal ordenado de resultados. Seguimos. Asignación de plazas vacantes temporales de 3 meses o menores. Artículo 34. Con la finalidad de priorizar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para contribuir al acceso a su derecho a la educación y garantizar la prestación del servicio educativo, las plazas vacantes temporales de 3 meses o menores, generadas por algún tipo de licencia del titular de la plaza, podrán asignarse conforme a lo siguiente previo registro en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas. 1. A las personas que se encuentren en el listado nominal de ordenado de resultados conforme al nivel, servicio o materia educativa en la que participo, una vez que concluya el periodo por el que dure la vacante, la persona participante podrá ser sujeta de asignación conforme al artículo 33 de este acuerdo. 2. Los docentes en servicio que no rebasen el total de horas autorizadas para el sector educativo correspondiente, que los horarios fijados para la prestación del servicio en cada uno de los empleos no interfieran entre sí. B. El tiempo de traslado entre los diferentes centros de trabajo no interfiere en el cumplimiento de los horarios fijados para la prestación del servicio en cada uno de los empleos. En este caso se deberá observar lo previsto en las reglas de compatibilidad vigentes. Para las maestras o maestros con plaza de jornada, solo podrá aplicar este supuesto si la vacante temporal a asignar es contraturno. 3. Al personal que cumpla el perfil profesional requerido para el nivel, servicio o materia educativa. Las vacantes temporales, mayor a 3 meses, generadas por algún tipo de licencia del titular de la plaza, no podrán ser fraccionadas para su asignación conforme a lo establecido en este artículo. De presentarse el caso, no recibirán remuneración alguna, ni será objeto de ningún tipo de regularización.
Conclusión del listado nominal de resultados. Conclusión del listado nominal de resultados. Continuamos. Artículo 35. El listado nominal ordenado de resultados se entenderá por agotado cuando la autoridad educativa haya asignado plazas a la totalidad de las personas que lo integran, o cuando después de ofertar las plazas vacantes disponibles a las personas que se encuentran en el mismo, ninguna las acepte. Para garantizar el servicio público educativo, las autoridades educativas de las entidades federativas, una vez que hayan agotado su listado nominal ordenado de resultados o no cuenten con existe la necesidad del servicio y tengan vacantes, continuarán con la asignación de plazas a las personas participantes. 1. De otras entidades federativas circunvecinas con el mayor puntaje final en el proceso de admisión en educación básica, ciclo escolar 2024-2025, y que no les haya asignado una plaza. En este supuesto, las autoridades educativas de las entidades federativas deberán coordinarse para cubrir las necesidades del servicio educativo. De ser el caso, deberán solicitar a la unidad del sistema la actualización del listado nominal ordenado de resultados en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas. La participación de las personas en el mecanismo previsto en la presente fracción será voluntaria y se reconocerán íntegramente los resultados obtenidos en el proceso de admisión. Si la autoridad educativa de la entidad federativa de destino le asigna una plaza vacante definitiva a la persona participante reubicada, se le otorgará el nombramiento definitivo a los 6 meses, un día, sin nota desfavorable en su expediente. 2. Al personal que cumpla con el perfil profesional requerido para nivel, servicio o materia educativa, a la cual se le otorgará un nombramiento por tiempo como máximo hasta por el término del ciclo escolar para garantizar la prestación del servicio educativo. Adscripción al centro de trabajo. Artículo 36. En el evento público de asignación de plazas y durante el ciclo escolar 2024-2025, las personas a las que se les asigne una plaza en términos de este acuerdo tendrán la posibilidad de elegir su centro de trabajo de adscripción, el cual será provisional hasta la conclusión del referido ciclo escolar según los espacios disponibles y las necesidades del servicio educativo. Concluido el ciclo escolar, se le asignará un centro de trabajo en el que desempeñará sus labores por un periodo mínimo de 2 años, con la finalidad de que, si así los decide, tenga derecho a participar en el proceso de cambio de centro de trabajo de conformidad con las disposiciones correspondientes. Las plazas vacantes que se generen durante el ciclo escolar 2024-2025 y hasta el 16 de mayo de 2025 serán asignadas de conformidad con el listado nominal ordenado de resultados y a la adscripción será provisional hasta la conclusión del referido ciclo escolar. Respecto a las personas participantes que, derivado del proceso de admisión, hayan sido asignadas a una vacante definitiva y cuenten con ya otra plaza definitiva en el nivel o servicio educativo distinto, las autoridades educativas de las entidades federativas deberán prever que las readscripciones sean compatibles en su caso. Asignación de plazas de hora, semana, mes. Artículo 37. Las vacantes por hora, semana, mes que se generen durante el ciclo escolar se asignarán de acuerdo a lo siguiente. El proceso de admisión se destinará el 40% de las vacantes por hora, semana, mes que correspondan al valor de 3 o más grupos dependiendo del número de módulos por nivel y asignatura. 2. Al proceso de promoción por horas adicionales se destinará a. El 60% de las plazas vacantes de 3 o más grupos dependiendo del número de módulos por nivel y asignatura. Y B. Todas las vacantes de valor hasta 2 grupos. Supuestos para dejar sin efectos la participación en el proceso. Artículo 38. Quedará sin efectos la participación de la persona en el proceso con independencia de las etapas en las que se encuentra, incluso si ya se le hubiese asignado una plaza y otorgado nombramiento cuando 1. Proporciona información o documentación apócrifa o falsa. 2. Incumpla con las disposiciones del presente acuerdo o las bases de la convocatoria del proceso. 3. La autoridad educativa o la unidad del sistema identifique que la información asentada en el registro para acreditar los requisitos o elementos multifactoriales establecidos en este acuerdo no cuenten con la documentación probatoria necesaria o 4.
presente conductas contrarias a las indicadas por la unidad del sistema o las autoridades educativas de las entidades federativas durante la acreditación de los requisitos o el desarrollo de la apreciación de conocimientos y aptitudes. Sección segunda del evento público. Evento público para la asignación de plazas. Artículo 39. Para garantizar la transparencia en la asignación de plazas vacantes que se tenga inicio en el ciclo escolar 2024-2025, las autoridades educativas de las entidades federativas convocarán a un evento público que se podrá llevar a cabo de manera presencial o a distancia. El referido evento se realizará conforme el protocolo de actuación contenido en el anexo 4 del presente acuerdo. Obligaciones de las autoridades educativas de las entidades federativas. Artículo 40. Al terminar el evento público de asignación de plazas, las autoridades educativas en las entidades federativas deberán realizar lo siguiente. 1. Levantar un acta de cierre, la cual deberá remitirse en copia a la unidad del sistema dentro de los 15 días siguientes a su formalización y contendrá al menos los siguientes rubros: relación de asistentes en el evento público, participación de ausentes en el evento público, asignaciones de plazas vacantes definitivas, temporales o de nueva creación en el nivel de servicio en materia educativa, participantes que no aceptaron una plaza vacante definitiva temporal o en su caso, y incidencias presentadas durante el evento público. 2. Registrar en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas la información relativa a la asignación de plazas durante el evento público, conforme al listado nominal ordenado de resultados, así como las personas que no aceptaron la plaza ofertada y de las personas que se presentaron. Sección tercera de la participación ciudadana. Mecanismos de participación ciudadana. Artículo 41. Las autoridades educativas de las entidades federativas emitirán la convocatoria para participación de observadores durante el evento público de asignación de plazas en el proceso de admisión, en la que podrán participar las personas físicas o morales, siempre y cuando cumplan con los requisitos y bases de participación que se establezcan para tal efecto. Para garantizar la transparencia del evento público de asignación de plazas en el proceso de admisión, las autoridades educativas de las entidades federativas emitirán a cada observador la acreditación para su participación, la cual será intransferible y solo será válida para el proceso. Lugar y fecha que las autoridades educativas determinen. Derecho a omitir opinión. Artículo 42. Quienes estén acreditados como observadores en el evento público tendrán derecho a emitir opinión sin que tenga carácter vinculante para las autoridades educativas de las entidades federativas, ni tendrá efectos jurídicos sobre el proceso de admisión y sus resultados. Capítulo 5. Del recurso de reconsideración. Interposición del recurso de reconsideración. Artículo 43. Las personas participantes en un plazo de 15 días hábiles podrán interponer recurso de reconsideración en contra de las resoluciones que deriven del proceso regulado en este acuerdo, el cual deberá versar sobre su correcta aplicación, conforme a los requisitos dispuestos en los artículos 103, 104 y 105 de la Ley del Sistema para la carrera de maestras y los maestros. La interposición será ante la autoridad que emita la resolución que se impugna. En caso de que este recurso se interponga ante la autoridad educativa de la entidad federativa y que la resolución impugnada sea emitida por la unidad del sistema, deberá remitirse a esta última en un término que no exceda de 3 días para los efectos procedentes. Una vez interpuesto, la unidad del sistema se pronunciará sobre su admisión, desechamiento o, en su caso, prevención, en el supuesto de que en el supuesto que se admita, tendrá la facultad de recabar información necesaria con las instancias involucradas en el proceso del que se derive la resolución impugnada. Posteriormente emitirá una resolución en la que se expresen las razones de hecho y derecho para declarar procedencia o improcedencia el recurso de reconsideración y será notificada a la persona que lo presentó.
Los recursos de reconsideración que se interpongan ante las autoridades educativas de las entidades federativas contra actos que éstas emitan deberán resolverlos conforme su normatividad aplicable. La unidad del sistema establecerá mecanismos de coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas para que, en el marco de las disposiciones aplicables, proporcionen la información respectiva sobre los recursos de reconsideración que se hayan interpuesto en contra resoluciones del proceso que se desarrolló en la entidad respectiva. Medios de presentación. Artículo 44. A efecto de facilitar la atención al medio de defensa señalado en el artículo anterior, la unidad del sistema pondrá a disposición de las personas participantes el correo electrónico recurso.admisión.básica@nube.c.gov.mx, a través del cual podrán presentarse preferentemente los recursos de reconsideración. Requisitos. Artículo 45. Además de los requisitos señalados en los artículos 103, 104 y 105 de la Ley General del Sistema para la carrera de maestras y los maestros, que deben cumplirse para la procedencia del recurso de reconsideración, así como los agravios y manifestaciones que los recurrentes estimen convenientes, a efecto de una mejor identificación, se sugiere incluir los siguientes escritos respectivos, la siguiente información: nombre completo de la persona participante, folio de participación, CURP, entidad federativa, nivel o servicio o materia educativa en la que participa, resolución que recurre, autoridad que emite la resolución recurrida, en su caso las pruebas documentales relacionadas con los hechos controvertidos y la firma. Y bueno, aquí vienen los transitorios. Si gustan estos, se los voy a dejar en este documento, se los voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedan revisar nuevamente. Obviamente sé que a lo mejor todo lo que trae son leyes, son acuerdos que posiblemente no los lleguemos a ocupar, pero muchas veces puede ser que más de una persona les sirva. Entonces, se los dejo. Y aquí viene el anexo número 1, que es el calendario para el proceso de admisión a educación básica. Aquí la publicación de este acuerdo que estamos leyendo en este momento salió el 17 de noviembre de 2023. La publicación de la convocatoria se va a hacer al 29 de enero de 2024. La generación de citas del 18. Aquí viene exactamente todo. Ahora, nosotros en cada estado del país nos vamos a guiar por la convocatoria que publique nuestro estado. Este documento que estoy leyendo es para todo el país y a partir de van a salir sus propias convocatorias dependiendo los requisitos que pidan sus estados. ¿Ok? Y pues aquí también viene, por ejemplo, aquí viene la convocatoria a nivel nacional. Esto lo pueden revisar nuevamente si gustan. Les dejo el documento en la descripción del video. Siendo así, fue todo de mi parte. Que tengan un excelente día.